Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de los cortes de electricidad que estamos viendo en China y de sus desafíos energéticos de cara a futuro. Hace unos días Lele, que siempre está muy atenta a la actualidad de este país, me comentó, oye, que están teniendo apagones en algunas zonas del noreste, se les va la luz. Y es algo de lo que también se empieza a hablar en el extranjero, entonces vamos a ver a qué se debe esta situación, repasaremos las explicaciones y análisis que se están ofreciendo aquí y echaremos un vistazo a los planes que hay para producir electricidad como para abastecer al país más poblado del mundo sin que eso implique un aumento drástico de las emisiones de CO2, objetivo que parece tener muy en cuenta los últimos avances en materia de energía nuclear. Hoy estamos en las afueras de Changsha, capital de Hunan, China central, en una pequeña aldea donde el consumo de energía es muy bajo. Ahora están cosechando el arroz y aunque hemos visto a algunos vecinos utilizando las gallinas que se asustan, utilizando máquinas modernas, buena parte del trabajo se sigue haciendo sin enchufes y sin combustibles más allá de lo que hayan comido los campesinos. Según datos de este año 2021, en China hay un 36% de población rural. Y aunque es el país que más electricidad gasta de todo el mundo, el consumo per cápita es relativamente bajo. Pero claro, son la fábrica del mundo, la factura de la luz que les llega a nivel nacional es tremenda y en los datos per cápita ese gasto se reparte entre todos. Pero el chino medio, que no posee una planta de producción industrial para exportar electrónica, por ejemplo, consume menos de lo que indican esas medias. ¡Hala los petardos! ¡Venga! ¿Se habrá casado alguien? Suele ser eso o un funeral. Es más, hoy mismo la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma ha dicho que el consumo de electricidad de los ciudadanos no llega al 20% del total. Al ser un país en vías de desarrollo, China ha dependido y sigue dependiendo mucho del carbón, que es una fuente de energía relativamente fácil de explotar. Pero al mismo tiempo este país lleva décadas apostando por otras fórmulas como la hidroeléctrica, la eólica, la solar y también la nuclear, de la que hablaremos enseguida, porque justo ahora se están haciendo pruebas en un reactor experimental que utiliza torio en lugar de uranio y podría ser toda una revolución por su mayor disponibilidad y seguridad. Mirad, ¿os acordáis de esta casa? Os la enseñamos cuando comenzaron a construirla hace unos meses y dijimos que volveríamos para ver cómo quedaba. Tampoco es un palacio, pero los alrededores son preciosos y está mucho mejor que la vieja. Hace poco este país ha sorprendido a muchos al anunciar que ya no va a apoyar los proyectos de centrales térmicas de otros países que utilicen carbón. Aunque mirando a los últimos años dentro de la propia China, su producción e importación se ha mantenido sin demasiados sobresaltos. No ha subido de forma significativa, pero tampoco hemos visto un descenso llamativo. Aunque habrá que ver lo que pasa en 2021, porque en lo que llevamos de año la producción ha subido un 4,4% y la importación ha bajado un 10,3%. Pero es que en ese mismo periodo el consumo de electricidad ha subido un 13,8%. Hay quienes dicen que esto se debe a que China ha dejado de importar carbón de Australia, que era su segundo proveedor más importante. Claro, China y Australia no pasan por su mejor momento de relaciones, pero en realidad ese hueco podría ser llenado por países más cercanos como Rusia y Mongolia, que están muy interesados en esa oportunidad. Y de acuerdo con lo que hemos leído nosotros, detrás de esos desajustes vuelve a asomar la sombra del COVID. En la segunda mitad de 2020 la economía china comenzó a recuperarse con mucha demanda acumulada y además en los últimos meses, dada la situación más complicada de algunos países vecinos, parte de la producción se ha movido aquí. O sea, cuando os dicen eso de que las fábricas se van a ir de China, es un poco cuento, porque aquí la pandemia está muy controlada, ya se está trabajando como antes en muchos sectores y se consume cada vez más. Como decíamos antes, la realidad es que este año el consumo de electricidad ha aumentado considerablemente, no solo en comparación con 2020, sino también con los años anteriores. Y seguramente ese aumento ha sido mayor que el que muchos expertos esperaban. Pero claro, el carbón tampoco es tan fácil de extraer y explotar. No es en plan, oye, que 2020 nos ha salido chungo porque ha aparecido este virus, vamos a bajar la producción y luego ya la subiremos. De acuerdo con lo que se comenta aquí, la producción va en ciclos que pueden durar entre 4 y 6 años, con una subida y una bajada de la oferta que influye en los precios y al parecer los últimos años han coincidido con la bajada. En principio, la producción e importación de carbón va a disminuir porque si no, no habrá manera de cumplir con los compromisos de reducción de emisiones CO2. Pero si China se mantiene como la fábrica
rica del mundo y encima recibe todavía más pedidos, por así decirlo, va a ser todo un reto, porque sí, los ciclos de producción de carbón son lentos, pero las alternativas de energías renovables o nuclear también llevan su tiempo. En estos momentos, el 71,9% de la producción de electricidad proviene de centrales térmicas, donde se suelen quemar combustibles fósiles, incluido el carbón. El 14,1% llega de centrales hidroeléctricas, el 6,8% de la eólica, el 5% de la nuclear y solo un 2,2% de la solar. Aquí hay provincias que dependen más que otras del carbón, como por ejemplo las del noreste, que es donde se están dando los apagones. Nosotros vivimos 2 años en Changzhou, en la capital de la provincia de Jilin, y cuando asomaba el invierno, a finales de octubre, encendían las calderas para el agua de la calefacción central, muchas de las cuales funcionan con carbón, y se disparaban los niveles de contaminación. Yo creo que en el año 2013 Lele y yo vivimos los mayores niveles de polución de nuestra vida. Era algo que se notaba directamente en la garganta y dejaba un paisaje urbano deprimente. Afortunadamente aquello ya pasó. Hoy en día sigue habiendo contaminación, pero no son aquellos niveles, aunque parece que el problema del suministro de electricidad se ha agravado. ¿Y cómo está la situación? Pues resulta llamativa, porque aunque desde finales de agosto había más de 10 provincias, según algunos hasta 20 con limitaciones en el gasto de electricidad, esas limitaciones no habían afectado a los ciudadanos en general. La noticia está en que en esas provincias del noreste los cortes los han sufrido las familias, y por lo que sabemos los afectados estaban sobre todo en localidades más bien pequeñas, donde han estado entre varias horas y hasta 2 días o incluso más en los casos extremos sin luz. También ha habido apagones en las capitales de esas provincias, pero parece que no han sido tan graves. Desgraciadamente se han producido accidentes debido a la ausencia de electricidad, por ejemplo en una fábrica que se quedó sin ventilación, aunque de momento no hay víctimas mortales. La verdad es que a las autoridades en materia de luz y agua de algunas de esas ciudades les han llovido las críticas por notificaciones ya borradas en las que avisaban de que los cortes se iban a alargar hasta marzo del año que viene y se iban a producir sin previo aviso. Ahora esas autoridades han pedido perdón, pero incluso medios estatales como el People's Daily han criticado la gestión de esas provincias por haber pasado de las indicaciones y advertencias para controlar el gasto y por haberse pasado de frenada en el último momento haciendo pagar a la población. Claro, el pasado 12 de agosto la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma publicó una lista, una especie de barómetro con los niveles de reducción de consumo de electricidad de cada provincia, y parece que estas tres no tenían unos datos muy favorables, por lo que entendieron que tenían que hacer algo al respecto. Eso es lo que han argumentado sus responsables, pero en realidad esos barómetros llevan años publicándose. Es decir, sabían lo que les venía encima, eran conscientes de que las reducciones se tenían que aplicar principalmente en la industria, pero parece que les ha pillado el toro. Ahora que se ha formado cierto revuelo, el gobierno central está insistiendo mucho en que los cortes a las familias tienen que ser el último recurso y que se les tiene que garantizar el suministro de electricidad como sea. En realidad hay 9 provincias en números rojos en cuanto a la intensidad de consumo, que no son esas 3. Y también es posible que tengan que apretar mucho el cinturón en los pocos meses que quedan. Se habla de que algunos gobiernos provinciales y locales han hecho la vista gorda con proyectos que implicaban un gran gasto de electricidad. Y ahora en algunas zonas en rojo o amarillo están dando o ampliando las vacaciones de los trabajadores, cosa con la que muchos están flipando. En muchas oficinas y empresas están aplicando restricciones al uso de, por ejemplo, el ascensor o el aire acondicionado. Y en realidad el año pasado esto ya se anunció aquí en Changsha, aunque no afectó a las viviendas. Otra cosa que están haciendo en algunas ciudades es reducir la duración de los famosos espectáculos de luces nocturnas, que son muy bonitos, ya os los hemos enseñado en más de una ocasión, pero implican mucho gasto. ¿Y por qué tanta presión para no superar los límites si al final aquí todos los grandes líderes son del mismo partido? Pues por la lógica meritocrática de la que ya os hemos hablado en muchos vídeos, porque los líderes de las ciudades, los condados o las provincias que acaben en rojo lo van a tener más complicado para conseguir una promoción, sobre todo ahora que es un problema público. Estos índices de gasto de energía, junto con los de transición a una economía más verde, son cada vez más importantes. Antes
Antes, para los líderes bastaba con que la economía creciese, casi a cualquier precio, pero ahora ya no es así. Y aunque esto también plantea sus problemas, el gobierno central juega un papel de árbitro y supervisor. De manera que cuando los líderes de una ciudad o una provincia se pasan de listos o cometen errores y el público se queja, entran en juego y hacen justicia. Por supuesto, esa justicia puede ser muy cuestionable. Nosotros solo explicamos cómo se suelen imaginar esos conflictos. Yo creo que cuando tenemos este tipo de problemas, muchos chinos lloramos en internet para que papá, el gobierno central, nos escuche. Y aunque no todos los lamentos llegan de la misma manera ni generan las mismas reacciones, una vez que los medios estatales denuncian la situación y el gobierno central se moviliza, es que va a haber cambios. Parece que ahora hay un compromiso para que no corten la luz en los hogares y se presionará a la industria para que no gasten tanto o para que su producción sea más eficiente y sostenible. De momento no ha habido subidas en el precio de la luz, que es relativamente bajo, pero es posible que haya cambios en la factura para las familias o para las empresas que tienen un sistema diferente y pagan más. Pero volviendo al problema inicial, ¿cómo se las puede apañar China para satisfacer su demanda de energía mientras cumple con los compromisos de cara a 2030 y 2060? Porque esos 2 años marcarían respectivamente el pico de emisiones de CO2 y su neutralidad. Pues yo personalmente no simpatizo con la energía nuclear, pero me temo que no va a haber otra salida. Y una muestra de ello son las centrales que se están construyendo en este país y el nuevo reactor que hemos mencionado antes. Estos días se están haciendo pruebas en la provincia de Gansu y pronto conoceremos sus resultados. El reactor con el que se está experimentando ahora es capaz de generar electricidad para unos 1000 hogares, pero si los resultados son positivos, se dará paso a un nuevo proyecto que amplíe esa capacidad hasta los 100.000. Ya sabemos que esto no va a convencer a muchos, yo de momento tampoco lo tengo nada claro, pero los responsables de este nuevo reactor de torio, de sales fundidas, dicen que va a ser mucho más seguro, que no necesita grandes cantidades de agua y que es mucho más difícil que se produzcan fugas y contaminación del medio ambiente. Prácticamente se pueden construir en cualquier punto del territorio y podría llegar a ser una de las menos malas soluciones para hacer frente a esta crisis. En realidad, la producción de energía nuclear en China es inferior a la de unos cuantos países desarrollados, o sea, tienen la excusa perfecta para promoverla. Puestos a imaginar, para mí lo ideal sería poder dar el salto a la fusión nuclear mientras se apoya a las energías renovables a lo bestia. Pero todo apunta a que esto no es tan fácil como parecía y el problema se nos echa encima. Yo creo que el hecho de que tanto en China como en muchos otros países estén surgiendo problemas con el suministro de electricidad es una señal de alarma. Cuando tienes a potencias rivales como Estados Unidos, Europa y China coincidiendo en estos puntos, es que algo pasa. Pero el caso de China pone de manifiesto que hay que ayudar a los países en vías de desarrollo para que no abusen de las fuentes de energía más contaminantes. Si dejamos que se las apañen por su cuenta, lo más probable es que hagan justo lo mismo que hicieron otros antes sin que nadie les parase los pies: quemar combustibles fósiles. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!